Hola, bienvenidas y bienvenidos a las charlas educativas eTalks virtual, transmitidas desde la hermosa ciudad de Oaxaca, México, a través de la plataforma Zoom. A continuación, tendremos la participación de María Fernanda Espinosa Morales, quien es maestra en educación, integrante del cuerpo académico Sustentabilidad e Identidad Profesional de la licenciatura en Educación Física del Benemérito Instituto Normal del Estado de Puebla, poseedora de la medalla Carmen Cerdán como docente distinguida. La charla con la cual nos va a compartir el día de hoy se titula A Contracorriente. Muchas gracias, María Fernanda, sé bienvenida a este espacio. Adelante, por favor. Gracias. Ring, ring, suena el timbre. Los niños llenos de entusiasmo saben que la clase que sigue será la de educación física y con ansia quieren salir corriendo. La educación física es una asignatura incomprendida por muchas razones. Es común escuchar entre directivos, maestros, padres de familia, incluso entre algunos estudiantes de primaria y secundaria, que en las sesiones de educación física los alumnos solo salen a jugar, que el maestro solo se dedica a entretener a los alumnos, que las actividades no tienen ningún propósito educativo. Pero eso sí, ¿qué tal piden materiales? Por otro lado, al educador físico lo llaman el maestro de deportes, o se expresan aguas, que ahí viene ya el de la disciplina. También es común encontrar casos en que los docentes que cubren la materia de educación física no cumplen con el perfil profesional. Algunos son deportistas retirados, otros son hijos, sobrinos o algo de los dueños de la escuela, o simplemente porque no hubo otra y les tocó dar esa materia. Pero también hay casos en que los educadores físicos carecen de vocación, pues aunque sea estudia educación física. Eso no quiere decir que los que entran a la licenciatura con esta idea no terminen enamorándose después de la carrera. Pero todo esto causa que la percepción hacia la materia y hacia los maestros sea de descrédito, que sea desvalorizada. Y es que sí, los alumnos salen a jugar, pero no sin un propósito. El juego, como dice Jimeno y Pérez, es un grupo de actividades a través de las cuales el individuo va a proyectar sus emociones y deseos y mediante el uso del lenguaje oral y simbólico manifiesta su personalidad. Además, al realizar juegos en un clima de libertad y en ausencia de coacción, permite al niño que sea capaz de expresar lo que en la vida real no les es posible. Es decir, para los niños, jugar no solo es un pasatiempo. Sus juegos están relacionados con un aprendizaje central, el conocimiento del mundo por medio de sus propias percepciones y emociones. Cuando el niño juega, crea una serie de especulaciones con respecto a la vida, que más tarde, cuando son adultos, volverá a descubrir y va a elaborar haciendo uso del raciocinio, estableciendo un puente entre el juego y la vida. En el enfoque actual de la educación física, en la educación básica, se van a establecer 4 dimensiones que rigen el quehacer cotidiano del educador físico. Estas son una dimensión cognitiva, dimensión energética, dimensión comunicativa y dimensión recreativa. La dimensión cognitiva se va a integrar de las capacidades perceptivo-motrices, es decir, espacialidad, temporalidad, corporalidad, pero también lateralidad, ritmo y estructura espacio-temporal. La educación física desde esta dimensión y sus capacidades perceptivo-motrices permiten el desarrollo de la orientación espacial como requisito básico para aprender con garantías a escribir, a leer, a numerar y a realizar operaciones de cálculo. Además, permite la integración de todo su esquema corporal y el cuerpo se convierte en la primera referencia que tienen para poder orientarse, organizar y distribuir objetos en el espacio. Con el desarrollo de las capacidades perceptivo-motrices, se permite la visualización, representación y conceptualización del individuo y de todos los objetos,
la percepción de formas, texturas, temperatura a través de la piel, la orientación a través de los sonidos, la memorización y reproducción de recorridos en el espacio. Es decir, a través de los estímulos que recibimos del exterior, a través de nuestros sentidos, construimos los conocimientos del mundo. Esto favorece la plasticidad neuronal, que es la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso para poder adaptarse estructural y funcionalmente a los estímulos y al entorno. Con la dimensión energética, compuesta por las capacidades físico-motrices como velocidad, resistencia, fuerza y flexibilidad, y además del trabajo combinado de estas, que se desarrolla la potencia, agilidad, resistencia muscular y stretching muscular, se mejora el funcionamiento de los sistemas cardiorrespiratorio, músculo esquelético, neuromuscular y tono elástico, por lo que está ligada directamente al cuidado de la salud y a la conservación de la homeostasis del cuerpo humano. Con el desarrollo de estas capacidades físico-motrices, se van a sentar las bases para que los alumnos sean capaces de practicar cualquier deporte. La dimensión comunicativa se compone de las capacidades sociomotrices, es decir, introyección, interacción y comunicación. Y además, una vez que se desarrollaron estas, podemos hablar de creación y expresión, imaginación y oposición y colaboración. Esta dimensión, por tanto, permite el autoconocimiento, la formación de nuestra propia personalidad, la forma también en la que nos vamos a relacionar con los objetos. Y a partir de este autoconocimiento y de la interacción con los objetos, es posible que podamos establecer relaciones con los demás. Y además, en estas oportunidades de colaboración y oposición, que tienen que ser asertivas a través del manejo de las emociones, lo que convierte al individuo en un ser capaz de valorar la diversidad y establecer relaciones basadas en la inclusión, la equidad y la solidaridad. Es decir, a partir del desarrollo de las capacidades socioemocionales, nosotros podemos moldear un individuo apto para la vida en sociedad. Finalmente, la dimensión recreativa integra las capacidades recreativo-motrices o ludomotrices, como el disfrute, la autonomía, la satisfacción, y a partir de ellas, la compensación, individualización y diversión. En esta última dimensión recae la conjunción de las otras tres. Dice mi mentor, el fin último en la educación física es generar que los alumnos de educación básica generen ese goce y ese disfrute por la actividad física y con ello la formación de hábitos saludables. Por lo tanto, esta dimensión debe garantizar que los egresados de educación básica por sí solos decidan realizar actividad física. Ahora bien, el eje sobre el que se mueven estas cuatro dimensiones es la acción motriz, que no es otra cosa que el proceso de realización de las conductas motrices de uno o varios sujetos que actúan en una situación específica y cuya herramienta básica, fundamental e inevitable va a ser el juego. Entonces sí, los niños de educación básica, cuando salen al patio a la clase de educación física, salen a jugar, pero todo lo que hacen va a tener un sentido educativo. Es un hecho conocido que el sedentarismo y la obesidad representan un problema gravísimo para México. Les comparto algunos datos de la UNICEF. México tiene a nivel mundial el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en obesidad de adultos. Esto quiere decir que aproximadamente el 70% de los mexicanos padece sobrepeso. Además, tenemos hábitos alimenticios poco saludables y la falta de ejercicio ocasionan que el 32% de las muertes de mujeres ocurran por esta causa y el 20% de las muertes en hombres también por esta causa se generan en el país. Y se prevé que para el 2030, ya en unos cuantos años,
exista un total de 23.6 millones de personas que morirán por alguna enfermedad cardiovascular, principalmente cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. Además, el Instituto Mexicano para la Competitividad, con otras de sus estadísticas, refuerzan estos datos. Y nos dicen, por ejemplo, que tratar problemas generados por el sedentarismo y el sobrepeso implica un costo de 400 millones de horas laborales, lo que equivale más o menos a 184,000 empleos de tiempo completo. Es decir, mucho del esfuerzo que se genera en el país está dirigido al combate de este tipo de enfermedades. Además, representan una merma económica de 12,157 millones por ausentismo en los centros de trabajo. Se pierde mucho dinero. México destina el 49% de su presupuesto al sector salud. De este, 11,500 millones de pesos se destina solamente para enfermedades crónicas, como la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos óseos y musculares. Solamente en la diabetes, el gobierno gasta 85 millones de pesos aproximadamente en su tratamiento. Y una persona podría desembolsar entre 3,000 y 65,000 pesos al año en medicamentos. Y esto va a depender del cuidado que tengan de su propia salud a partir de que tienen el diagnóstico. Este tipo de enfermedades generan al año 59,000 muertes, ¿no? Y el 45% de estas muertes que se presentan están más o menos en un rango de edad entre 20 y 65 años, es decir, justo en la edad productiva. Es un problema muy grande. Y si esto no es suficiente, dice la Universidad de Yale, México es el primer consumidor de refrescos en el mundo. Consume 40% más que Estados Unidos, que ocupa el segundo lugar. Y es una diferencia enorme. De ahí la importancia de cambiar los hábitos sedentarios por otros más activos y saludables. ¿Se imaginan liberar parte del presupuesto destinado a enfrentar las enfermedades crónicas derivadas de la obesidad y el sedentarismo y dedicarlo a la educación? Aquí es donde la educación física tiene una intervención maravillosa. Esta clase, la de educación física, es el espacio curricular que moviliza el cuerpo y permite fomentar el gusto por la actividad física. Brinda de manera práctica aprendizajes y experiencias para reconocer, aceptar, cuidar al cuerpo, explorar y vivenciar las capacidades, habilidades y destrezas, proponer y solucionar problemas motores, emplear el potencial creativo y el pensamiento estratégico, asumir valores y actitudes asertivas, promover el juego limpio, establecer ambientes de convivencia sanos y pacíficos, adquirir estilos de vida saludables. Todo esto representan aspectos que influyen positivamente en la vida de los estudiantes. Es decir, la finalidad formativa de la educación física en la escuela es la edificación de la competencia motriz, por medio del desarrollo de la motricidad, la integración de la corporeidad, la creatividad en la acción motriz. Representa entonces un plus con respecto al resto de las asignaturas de la currícula de educación básica, puesto que es una competencia clave que integra conocimientos, procedimientos, actitudes y emociones vinculadas a la conducta motriz para resolver con eficacia las múltiples interacciones que realiza el ser humano con el medio y los demás en diferentes contextos. Por lo tanto, la educación física no es una asignatura de relleno. No es solo salir a jugar. Pero se preguntarán, ¿por qué contracorriente? Porque tanto la educación física como el educador físico comprometido van contracorriente tratando de romper estereotipos del maestro entretenedor, del maestro de deportes, que muchas veces ni siquiera es de deportes, sino de fútbol, porque en este país pareciera que un sinónimo de deporte es fútbol. Van contracorriente tratando de demostrar que la educación física no se dedica a seleccionar talentos deportivos, como lo solicitan algunos de los directivos del sistema educativo, en cuyo caso el docente solo atendería a 3
de los 50 alumnos, sino en lograr que esos 50 alumnos por grupo sean aptos para la práctica de cualquier deporte. El que más les guste, el que ellos elijan al terminar la educación básica. Lograr que esos 50 alumnos del grupo disfruten de las mismas experiencias. El educador físico enseña a través del movimiento, a través del juego. La educación física es la oportunidad para la expresión, para posibilitar al cuerpo en la construcción de la personalidad individual y colectiva, para innovar en la noción del sentido vital. Muchas gracias.